Para 2100, en un escenario extremo, una parte de Montevideo podría quedar bajo agua. Esto es parte de las conclusiones de un estudio hecho entre periodistas y científicos en base a datos abiertos del Ministerio de Ambiente. Un trabajo que puede leerse en la plataforma de periodismo tecnológico y científico Amenaza Roboto, bajo el título La ciudad sumergida. ¿Qué hay detrás de esto que anuncian? Bueno, el incremento del nivel del mar. ¿Y qué se puede hacer con esta información? Seguir investigando, por lo pronto, de hecho, esa es la idea. Y sobre ese estudio, para comprender mejor las conclusiones a las que llegan, para ver también qué se puede venir de ahora en más, porque en eso tienen novedades, vamos a hablar con dos de los responsables. Primero presento a Gabriel Farías, periodista. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido. Hola, muchas gracias y un gusto estar aquí. Y también está con nosotros Nathalie Aubet, que es doctora en geociencias. Gracias. Nathalie, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, me invocaste. Sí. Estábamos diciendo ahí antes de fuera de micrófonos, hablando de la particularidad que sea un grupo que integre periodistas y científicos, ¿no? Que no es lo más habitual en general en el periodismo, pero tampoco específicamente en esta área de clima, que es una área en la que se viene cada vez hay más periodismo, ¿no? Pero quizás no integrando de esta manera multidisciplinaria. Sí, yo creo que también los temas de la sociedad y los temas científicos que cada vez son más prominentes, de alguna manera el periodismo se tiene que transformar y tiene que entender que solo con el rol periodista y la formación periodística no es suficiente para interpretar los nuevos fenómenos y los fenómenos que nuestras sociedades están enfrentando, y que tenemos que integrar otras profesiones, otros saberes, y está bueno integrar a las redacciones, por ejemplo, en este caso, una científica como Nathalie o como Nahuel, que también estuvo en esta investigación. Bien, el trabajo surge por un concurso del Ministerio de Ambiente, ¿no? Sí, es un concurso del año pasado que se llamó Concursos de Datos Climáticos Abiertos. Ahí está. El Ministerio de Ambiente es un concurso que intervino el Ministerio de Ambiente, AGESIC, Open Data Charter y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el concurso, la preocupación que había dentro del ministerio principal, el Ministerio de Ambiente, es que había un montón de datos abiertos, pero tienen la necesidad de que la sociedad se apropie de esa información y pueda generar o aplicaciones o notas periodísticas, historias periodísticas, para que la ciudadanía se entere de lo que está pasando, digamos, o pueda interpretar o ayudar a interpretar a la ciudadanía esos datos, esa información. ¿Y ahí ya tenían armado el equipo así integrado con científicos o se fue armando? No, ese fue el puntapié inicial. Decimos, bueno, a ver, ¿qué hacemos, no? Otro integrante del equipo, Miguel Ángel Dobrich, que es mi compañero de andanzas, digamos, periodísticas. Y ahí lo que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a presentarnos, vamos a ver qué datos hay. Ahí en el Ministerio encontramos esta base de datos que el Ministerio formuló junto con la Universidad de Cantabria, de poder prever en distintos escenarios climáticos cómo va a afectar a las ciudades costeras el aumento del nivel del mar por el cambio climático. O sea, eso es un hecho, el agua va a crecer y hay distintos escenarios de cuánto va a ser ese aumento. Claro, puede subir más, puede subir menos, pero subir va a subir. Exacto. Entonces, bueno, lo que hicimos, tomemos este tema que nos parece central para la ciudadanía, que la ciudadanía tiene que conocer estos escenarios porque le va a permitir a la ciudadanía tomar decisiones sobre su propia vida, pero al mismo tiempo va a permitir al gobierno, que muchas veces hay información en poder del gobierno, pero que otras reparticiones de gobierno no conocen. Entonces también va a permitir la formulación de políticas públicas con datos y formulación de políticas públicas informada, ¿verdad? Ese es nuestro ánimo con esta investigación. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, nos encontramos con que justamente lo que hablábamos al principio, que nuestras capacidades técnicas tenían ciertas limitaciones para poder interpretar eso, ¿no? Porque si bien nosotros sabemos mucho de narración, sabemos algo de interpretar datos, pero acá estábamos con un problema muy complejo, y que no podíamos cerrarle, porque íbamos a decir, determinadas zonas de la ciudad se van a inundar. Entonces, de acá a 100 años, si todo sigue igual, ¿no? Bueno, pero no podíamos decir eso a la ligera. Entonces ahí fue cuando nos encontramos con Nathalie, y bueno, ella fue la que nos da el respaldo científico a nuestra interpretación.
Y vos, Natalie, miraste los datos y no te asustaste, así como Gabriel. No nos asustamos, no nos asustamos. Conocíamos varios de los datos, pero entendíamos que también había que agregar nuevos, porque hay una narrativa que desconocíamos. Nuestra forma de comunicar es distinta a la forma de comunicar que tiene un periodista. Nosotros estábamos acostumbrados a escribir papers o artículos con otra estructura. Y acá lo que nos enfrentamos es que tenían que ser artículos donde quien los leyese pudiese entender rápidamente cuál era el mensaje. Entonces, habían datos, pero teníamos que agregar más datos para que la historia fuese redonda y llegase, porque también el objetivo es generar una historia que tenga fundamento científico, pero que a la vez la gente pueda, quien la lea, pueda entenderla. Es como que ya esté bastante digerida en términos del dato, como para que le llegue a una persona, lo lea y pueda entenderlo fácilmente. Sí, porque habitualmente el paper se escribe como para una comunidad científica, ¿no? Pero para llegarle a la gente, habitualmente los intermediarios son periodistas, ¿no? Que entrevistan a los científicos o que escriben notas basadas en eso. Exacto. Fueron derecho a eso. Exacto. Era lo que teníamos que hacer. Era como el reto más grande. Todos sabíamos lo que teníamos que hacer, pero el punto era llegar a ese punto en común, poder lograrlo. Y ahí fue como empezamos. Yo lo que quería acotar es un trabajo periodístico que incorpora ciencia y que también incorpora tecnología. Entonces era como esa tercer pata que quizá no se estaba habituado a trabajar y que también para nosotros era un reto porque teníamos que bajar esa tecnología para, primero, que Gabriel y Miguel la entendiesen todo lo que se podía hacer con eso para lograr nuevos productos. Es como, es un espectro muy amplio y ahí te tenés que sentar y empezar a decir, bueno, ¿hacia qué lado vamos? Entonces fue la construcción de este artículo, también fue la construcción de un grupo de trabajo y de líneas de investigación, que no solo tienen que ver con lo periodístico en términos de comunicación, sino que también tienen que ver con lo académico en términos de investigación. Por eso es como entendemos que es tan sólido y las propuestas han sido sólidas y continúan siendo rigurosas y sólidas. ¿La pata tecnológica dónde aparece? Aparece con los software que utilizamos en esa primera instancia para hacer todo el procesamiento de esos datos, con los sistemas de información geográfica, básicamente es un software. Nosotros teníamos datos que están georreferenciados. Teníamos que ponerle la significancia, o sea, decir este número corresponde a tal lugar. Y ahí que vos entendieses que esas curvas de inundación que estaban ya modeladas tenían que ponerse en un mapa junto con los datos de población, de censo, de infraestructura, etcétera. Todo a la vez, que quizá podía estar en algún lugar, pero todo fácilmente digerible y hasta en términos de diseño muy limpio para visualmente ser atractivo y fácil de leer. Eso es una parte. Y bueno, después han salido otros proyectos, salen proyectos en donde cada vez se utilizan tecnologías más complejas que tienen que ver también con el tipo de proyecto que se está presentando o el artículo que se redacta. Bien, si les parece ahora sí podemos hablar del proyecto en sí, o sea, de la ciudad sumergida en sí. No sé si ustedes le llaman proyecto, ¿cómo le llaman? Pues no es un artículo periodístico, ¿no? Que como no. Es un poco más, me parece, ¿no? Pues sí, también es un informe, digamos, el informe. Porque todo esto se resume, digamos, en un informe que resultó ser más largo de lo que nosotros pretendíamos. Pero está muy bien presentado, pero ¿no? bueno, con imágenes, la web está muy bien. Intentamos que sea lo más digerible posible, sí. Y una narración bastante dinámica para que pudiera las personas que estén interesadas en esto llegaran hasta el final. Entonces, bueno, no sé si lo logramos, pero bueno, hay mucha información. Nos encontramos con mucha información muy valiosa. Dejamos muchas cosas afuera, sí, que nos encontramos para seguir redactando artículos durante este año y lo vamos a hacer. Pero bueno, un poco la invitación es a que lo lean en amenazaroboto.com.
ahí el decir, nosotros después, por supuesto, lo vamos a linkear en la publicación de la web, ¿no? Al decir la ciudad sumergida, capaz que uno piensa como en, no sé, en mitos, ¿no? No sé, en la ciudad de Atlantis, una cosa así como ciudades perdidas, o, no sé, en el día después de mañana, ¿no? Como una cosa catastrófica. Claro. Primero habría que aclarar que la cosa sería muy gradual, ¿no? Sí. O sea, iría subiendo el agua. Bueno, el título tiene ese poder, digamos, de captar la atención, ¿no? Sí, claro. Que es un poco lo que pretendemos con el título. La nota, si ustedes la leen, no es para nada catastrófica, sino que justamente da esta capacidad de agencia a la población y a los decisores de políticas públicas, que es el ánimo final. El título lo que intenta es un poco un juego, un poco es un gancho para que la gente, digamos, se quisiera leer la nota, ¿no? Claro, no implica que Montevideo va a estar bajo agua. No, por supuesto. Pero hay zonas de Montevideo, nosotros cuando hablamos de inundadas es ya 20 centímetros, 10 centímetros de agua. Afecta la circulación, afecta la vida de las personas, afecta dónde caminás, dónde tirás la basura, cómo te moves. O sea, es eso. Hay otros lugares que ahora estamos investigando, a partir de datos públicos, todo esto es a partir de datos públicos, lo generado hasta ahora, que sí puede ser un poco más extremos, por así decirlo. No hablamos de 20 centímetros de agua, hablamos un poco más. Pero la idea es llevar a las personas a entender que van a haber lugares de Montevideo, que si las tendencias actuales de CO2 en la atmósfera, etcétera, todo lo que los científicos dicen, se siguen cumpliendo, es altamente probable que haya algún evento extremo que genere esa situación temporal, pero que la va a generar. Y entonces es ahí como nosotros, conociendo qué es lo que puede llegar a suceder, tenemos las herramientas para saber qué es lo que tenemos que hacer hoy para prevenirlo. Y el hecho de involucrar la narrativa, o la tecnología y la ciencia para generar una narrativa, es ahí donde llega también a otros públicos. Sí, o sea, claro, llegamos hoy acá, por ejemplo. ¿Entienden? Lo que decís de los 10, 20 centímetros está bueno porque eso también aparece en el informe. Que, bueno, tu casa no va a quedar bajo agua, pero capaz que el ómnibus no pasa más, ¿no? O no puedes, vos pasabas en bici y ya no vas a poder, ¿no? Como que la afectación de la vida no necesariamente es tan extrema, pero sí va a ser una afectación importante, ¿no? Exacto. Y es entender qué es lo que pasa a veces cuando llueve y alguna calle se inunda. Es pensar en eso. Hay toda una dinámica que cambia. Y bueno, ¿por cuánto tiempo cambia? Y eso es lo que hay que definir. Y ahí depende de nosotros qué es lo que hacemos. Sí, también mencionan, ¿no? Pero vienen enseguida a la mente casos recientes como la inundación en Malvin en enero del año pasado, ¿no? Que se da por cuestiones varias, una lluvia muy rápida, ¿no? Y en fin, por problemas de drenaje, la calle quedó inundada, pero además, no sé, las garajes o cosas que estaban por abajo totalmente inundados, claro, ¿no? Como que bueno, por más que el agua no sea tan alta, ¿no? Exacto. En Palermo, el subsuelo, en un garaje que esté en el -2 ya se te inunda cuando hay mucha lluvia, una lluvia torrencial. También ahí lo que hay que empezar a diferenciar, y lo han tratado varios autores, es el hecho de decir, bueno, ¿qué corresponde a cambio climático y qué corresponde a una dinámica de una ciudad, al tema de drenaje? O sea, hay distintos factores. Y son todos esos factores los que hay que empezar a ir atacando, ¿no? No todo esto que estamos nosotros, o sea, lo que describimos es por cambio climático, es lo que se reporta y lo que se ha modelado por cambio climático. Pero después hay otros eventos que también son extremos y puntuales, o inundaciones puntuales que tienen que ver con otras, bueno, con otras causas que no tienen que ver con cambio climático. Con la variabilidad climática, decían, por ¿no? ejemplo, la variabilidad climática y bueno, y después todo lo que cosas que son atípicas pero que pueden suceder, ¿no? Sí, como esto que decimos. Sí, bueno, de hecho suceden. Hay estudios, hay varios estudios. La gente de física, de Facultad de Ciencias, tiene un área, bastante gente estudiando lo que tiene que ver con variabilidad climática en Uruguay. Bueno, no solo en Uruguay, ¿no? Pero refieren mucho a Uruguay. Son estudios muy sólidos y bueno, también hay que prestarle atención. En nuestro artículo, en el artículo que publicamos en Amenaza Roboto, esto lo que tiene que ver con la ciudad sumergida, ahí tenemos gente de la UBA, Silvia Marcomini, hablando de los efectos de la actividad humana en todo esto, ¿no? Que no es solo que hay ciertas consecuencias que no tienen que ver con el cambio climático, sino que tienen que ver por el efecto de las personas. Silvia Marcomini, que es geóloga, ¿no? Dice algunas de las cosas más interesantes del informe, ahora me gustaría detenernos en ella, pero creo que algo más macro que sale de eso también es que uno a veces cuando lee las noticias climáticas como que se siente como impotente, ¿no? Decís, bueno, yo no uso más pajitas de plástico,
reciclo y no cierro el agua para que cuando me lavo los dientes, no sé, como cosas que puede hacer uno, no uso el auto, ando en ómnibus, como que hago todo lo que me dicen, pero si las petroleras siguen haciendo no sé qué, como que al final no cambia nada, entonces uno capaz que se termina sintiendo y más en un país como Uruguay, capaz que el país mismo se siente impotente y digo, nosotros qué podemos hacer, y resulta que hay cosas que se pueden hacer, sí, ¿no? Porque hay cosas que son locales, sí. Que es algo que hablábamos acá en perspectiva ahí sobre fin de año con Aramis Lachinian, hablábamos de la tesis de él, o una de sus tesis, es que como la política general, macro de cambio climático mundial, llamémosle, le sirve de excusa a algunos gobiernos, dice, para no hacer cosas locales escudados en el cambio climático. Y esta geóloga, Silvia Marcomini, dice algo parecido, ¿no? Uh-huh. Como que, por ejemplo, la retracción de las playas no necesariamente tiene que ver con que suba el mar. Exacto, ¿no? Exacto, sino por la actividad humana. Sí, por ejemplo, con sacar arena para construir. No solo en las playas, no solo en estas zonas de costa, digamos, de atlánticas, por así decirlo, lo tenemos también en zonas interiores, en ríos, en grandes ríos en Uruguay, que también lo que tiene que ver con extracción de arena y urbanización, etcétera, es cambio de uso de suelo, es un problema, o sea, genera problema. Hay muchos estudios que refieren a eso y en Uruguay, por suerte, también hay muchos estudios que monitorean esos cambios. Hay mucha gente que está trabajando a nivel científico monitoreando esos cambios. Desde satélites, o sea, lo hacen con tecnología fuera de la Tierra hasta tecnologías in situ. Se está monitoreando. Ahora, una de las cosas que tenemos que ver es qué hacemos con esa información. Y creo que ese era uno de los objetivos también, el tema de comunicar qué es lo que se hace con esa información, fue el concurso que nos presentamos, el concurso del Ministerio de Ambiente del año pasado. La ciudadanía tiene que conocer que se están haciendo acciones, que se están generando acciones, que hay datos, que esos datos son abiertos, que cualquiera los puede usar y que a partir de esos datos se pueden generar productos. También controlar que se estén haciendo cosas, ¿no? No solo informar que se están haciendo cosas, sino poder ver que los gobiernos estén haciendo cosas. Absolutamente. ¿No? Es nuestra responsabilidad hacerlo. Yo creo que como ciudadanos es lo que tenemos que hacer. Pero ahí está. Quizá haya gente que por su profesión o por la vida, por lo diario, desconozca que puede tener acceso a esas informaciones o que puede generar información a partir de eso. Entonces es como una rueda y se va moviendo. Sí, no, por ejemplo, para citar algunos, algo de lo que nos decía Marcomini, es, por ejemplo, las playas de Montevideo ya nos decía que tienen poco de natural, digamos, a pesar de que nosotros las vemos como playas que son naturales, pero en realidad son playas que han sido, corregime Natalie si es la palabra correcta, repobladas con arena, ¿no? Sí, claro. Y cada cierto tiempo son repobladas con arena porque si no la arena se va. ¿Y por qué se va? Porque rellenadas, podríamos decir. Ahí está, rellenadas de arena. Y bueno, saliendo de la palabra correcta, exacto, para que se entienda. Exacto. ¿Y por qué se va? Porque de los ríos donde tendría que esa arena venir, la arena se ha extraído para la construcción, por ejemplo, o para hacer otros usos. Algo que se vio en estos días, por ejemplo, en Canelones, ¿no? Que las areneras sacan agua de los ríos que llevan a Santa Lucía, después esa arena llega a Río de la Plata, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que hace también a nivel de gobierno, de la Intendencia o de gobierno nacional? Es el programa de dunas, de mantenimiento de dunas, justamente para que la arena, esa arena repoblada no se vaya para la calle, digamos, y se pierda, ¿no? Y eso es una de las políticas que se están haciendo y que tienen éxito, ¿no? De mantener todo el sistema de dunas de la playa, porque en la medida que esas dunas existan, la playa no se va a ir, digamos. Pero si esas dunas están comprometidas, como en varias partes de la costa montevideana o la costa uruguaya, ahí la situación ante un aumento del nivel del mar puede ser un poco más complicada. Antes de empezar la entrevista, Natalie, vos mencionabas como la playa de Carrasco, por ejemplo, está muy afectada ya hoy, ¿no? Que ya tiene muy poca arena. Plana, básicamente es plana. Hay un sistema plana, también. Así que no tiene dunas. Claro. Hay también un sistema asociado y vinculado a esa playa. Hay una zona de bañados por detrás. O sea, pensemos que la playa es un sistema, no es el hecho de solamente el lugar donde tengo arena y al lado agua. Es un sistema que modificamos. Antes no había edificios en esa zona entre lo que es la playa o la zona de arena próxima al agua y el bañado. Las dinámicas se afectan, no por eso se va a tener que dejar de poblar, es claro, la comunidad tiene que avanzar, lo que tenemos que tener es el cuidado de mantener o tratar de mantener esos ecosistemas lo más balanceado posible.
Y respecto a lo que va a suceder con las playas ante el aumento del nivel del mar, ahí hemos encontrado matices. Hemos encontrado gente que nos ha dicho que las playas van a desaparecer, y no solo las de Montevideo, sino las de toda la costa uruguaya, prácticamente van a desaparecer. Pero también hemos encontrado matices como que los que nos introducía Marco Mini, que decía, bueno, no, eso no es tan así. Eso hay en determinados lugares donde el sistema de playa funciona correctamente, que lo que va a hacer ante un aumento del nivel del mar es que la playa se va a correr del lugar. Pero no es que vamos a quedarnos sin playa. El tema es justamente la playa que está aledaña a las ciudades, donde no tiene mucho espacio para moverse esa playa, ¿no? Ahí sí, bueno, hay un efecto de desaparición de esa playa. Y eso acarrea muchas consecuencias, para la recreación de la población, consecuencias psicológicas, también consecuencias económicas, ¿no? El turismo es una de las principales, uno de los principales recursos económicos que tiene el país, ¿verdad? De la playa de Carrasco decían, por ejemplo, en el informe que la importancia social que tiene en cuanto a que la gente que vive ahí no la usa, pero sí es una playa para gente que vive en la periferia de Montevideo, ¿no? Que utiliza esa... Bueno, no veranea en el este, pero sí utiliza esa playa. Uno de los motivos también de nuestra nota era cruzar los datos de cómo iba a afectar ese aumento del nivel del mar con datos de población, con datos y centrarnos en lo que es género y generaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en Carrasco? Nos decía Laura Marrero, que es la responsable de género del Ministerio de Ambiente. Ella lo que nos decía, bueno, que ellos hicieron un estudio, hicieron preguntas a agentes, ¿cómo es que se le dice? A informantes calificados de la zona. Y lo que les decían era eso que vos estás diciendo, que en realidad la playa va a afectar, digamos, a la gente que vive y ahí en Carrasco, o sea, gente de recursos económicos altos, va a afectar en cuanto a que va a haber modificado su entorno, va a afectar en que el principal uso que hace la población que vive en Carrasco es de caminar o hacer trekking o correr en la Rambla, pero en verano, las mascotas. Ahí está, pero en verano el principal uso lo tienen poblaciones de barrios socioeconómicos medios o bajos, digamos, ¿no? Que hacen uso de la playa de Carrasco, y también ellos se van a ver no sé si indirectamente o directamente perjudicados, digamos, ¿no? Afectados, ¿no? Tal vez no se vean afectados por el aumento del agua, pero se van a ver afectados en una actividad que ellos hacen en verano. Entonces eso también afecta las dinámicas sociales de la ciudad. Sí, los niveles socioeconómicos bajos se van a ver afectados a aquellos más que nada que viven alrededor de cañadas o de ríos como el arroyo Pantanoso. Ahí hay una zona donde hay muchos asentamientos y ahí va a haber una crecida del agua que va a terminar afectando a los pobladores de esa zona. Exacto. Digo, esa crecida, que esos niveles de agua alcancen esas posiciones geográficas es simplemente porque esas son áreas bajas, son planicies vinculadas a ese arroyo pantanoso, donde hay gente instalada viviendo en esas planicies. Entonces cualquier subida mínima de ese nivel del mar hace que ingrese digamos lo que es el agua hacia ese arroyo, y ese arroyo vaya subiendo, se derrame o escape por esas planicies y afecte directamente a esas personas que están viviendo allí. Son casas precarias, además, que más rápidamente afectadas, ¿no? Y están definidos como asentamientos irregulares porque ahí está, nosotros lo pensamos como el dato, definido como asentamiento irregular, lo que tiene que ver la base de datos, el visualizador de la Intendencia de Montevideo. Para hacer el estudio particularmente de esas áreas, tomamos varios datos de Intendencia de Montevideo, de los sistemas de información geográfica, del MIDES, porque ploteamos no solo esos asentamientos, sino también las escuelas, los CAIF, centros de atención médica de distinta índole. O sea, pusimos toda la información como para entender, porque el foco no era solo la playa y cómo crece o que se pierde, sino también cómo afecta o qué otras infraestructuras, por así decirlo, afectaría ese ascenso del nivel del mar, esas inundaciones temporales, por así decirlo,
y a su vez cuál es la vinculación de la gente que allí vive con esos lugares, donde se atiende, come, se educa, etcétera. Entonces era poner toda esa información que no estaba unida, que no estaba junta, digamos, en un mismo mapa, ponerla en un mismo mapa. Y entender cómo, o narrar esta historia, entendiendo cómo fenómenos que pueden ocurrir afectan a toda la población de Montevideo. Y no solo a la población de Montevideo directamente por su lugar, por su vivienda, pero también a aquellos servicios a los que la población tiene que recurrir. Les propongo hacer una pausa breve. Dale. Y a la vuelta conversamos un poco más de esta investigación y también vamos a comentar sobre el fondo nuevo del Centro Pulitzer que ganaron, ¿no? Para continuar avanzando en esta línea. Bárbaro. 11:46. En 4 áreas estudiadas en Montevideo, unas 18.000 personas son susceptibles de sufrir los efectos de la subida del nivel del mar para 2100 y ante eventos extremos. Más de 7.500 montevideanos residen en lugares que se inundarán completamente. De esos, un 40% se encuentran en los barrios de nivel socioeconómico bajo y otro 40% en los de nivel socioeconómico alto, en base a los datos censales de 2011. Unos 2.500 habitan en asentamientos irregulares. Son algunas de las conclusiones de La Ciudad Sumergida, una investigación publicada por el sitio web Amenaza Roboto, realizada por un grupo multidisciplinario, ¿no?, de periodistas y científicos. Estamos conversando acá con 2 de sus responsables, con el periodista Gabriel Farías, especializado en procesamiento de datos, podemos decir, sí, y con Natalia Ubet, que es doctora en geociencias. Y hasta ahora veníamos hablando sobre esta investigación más que nada de la parte de playas. Ustedes fuera de micrófonos ahora me decían, bueno, si no la gente cree que es solo playa. Claro. Pero en la investigación aparece también, por ejemplo, centros educativos que van a quedar inundados. Creo que hablan específicamente de una escuela en Punta Gorda, ¿no? Que es yo le digo la San Nicolás, que sí, cambió de nombre, por lo que vi en el en la investigación. Tiene un nombre de la día y otro de tarde. Sí. Claro, pero igual pero San Nicolás creo que de tarde tampoco es más. No importa, pero es esa, la que está en Punta Gorda. Sí. De acuerdo a los datos oficiales es el nombre que tenemos. Y bueno, también hay centros de salud que pueden quedar afectados, sí, no necesariamente inundados, pero sí quizás con sus ingresos afectados, ¿verdad? Lo que estamos hablando de calles donde las calles de alrededor sí quedan inundadas. En lo que tiene que ver con centros de salud, lo que más surge en el mapa, digamos, cuando ves todos los puntitos ahí marcados en el mapa, es el centro de salud de Santiago Vázquez. Que lo que pasa en Santiago Vázquez es una de las zonas de la ciudad donde el agua va a complicar más, no en cuanto a que digamos el agua inunde todo Santiago Vázquez, porque Santiago Vázquez está en una zona alta, pero sí lo que potencialmente puede pasar es que esa zona alta, digamos, queda aislada. Eso se convierte en una isla. Se convierte en una isla prácticamente, digamos. Incluso la cárcel, ¿no?, que es el viejo Comcar. Ahí está. También va a estar ahí aledaña, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, la policlínica de Santiago Vázquez, y mismo en Santiago Vázquez hay también unos centros privados también de salud. Bueno, el problema va a ser cómo la gente, digamos, que la zona de influencia de esa policlínica, hablando de la policlínica de ACE, es inmensa, digamos, es muy grande la zona de influencia. Entonces, del oeste de Montevideo, o sea, atiende una población muy grande del oeste de Montevideo. Bueno, ¿cómo la pregunta es, ante un escenario de inundación, cómo la gente se va a trasladar a esa policlínica en caso de requerir asistencia médica, ¿no? Después hay otros centros de salud, hay otros 10 centros de salud que sobre todo están en el área de La Teja, el área de influencia del Pantanoso, que si bien no se van a ver afectados por inundaciones, sí están a unos 300 metros de las zonas inundables. Entonces también, ¿no? No se van a ver directamente afectados, pero sí posiblemente altere un poco la vida, digamos, de la población que se atiende en esos centros. En lo que tiene que ver con los centros educativos pasa algo parecido. Los centros educativos de Santiago Vázquez también atienden a gente de Santiago Vázquez, pero también a niños de los alrededores, y sí encontramos un centro educativo que sí va a estar directamente afectado por las inundaciones, que es el que vos decías en Punta Gorda, que donde funcionan las escuelas públicas Mahatma Gandhi y Benito Juárez, y el Jardín 282 también, esos sí están en una zona donde se prevé, ante estos escenarios, que de aquí a 2100 queden
bajo inundación. Después hay otros 43 centros educativos que también, repitiendo lo que pasa con las policlínicas, están en zonas aledañas a zonas inundables y potencialmente puedan tener, digamos, la vida cotidiana de las personas que asisten a esos centros educativos se vea afectada. Sí. Para nosotros lo importante de este trabajo es mostrar que, si bien estamos hablando de números, esos números involucran personas. Entonces es tratar de llevarlo también desde esa visión, ¿no? Tomar esa visión. Hay mucha gente que va a estar afectada. Y, sí, por ejemplo, acá tomo unos datos del informe. Se estima que solo en el área del Pantanoso y Cerro, Pajas Blancas, aproximadamente 2.000 personas son susceptibles a daños directos causados por eventos extremos. Aproximadamente 22% son menores, de entre 0 y 9 años, 5% adultos en la franja de la tercera edad. Las cifras aumentan casi al doble para ambas franjas etarias cuando se consideran habitantes afectados parcialmente por estos fenómenos, y agregan después otras 2.000 personas se verían afectadas, de forma indirecta al quedar sus viviendas rodeadas por agua, lo que decíamos, no necesariamente inundadas, pero sí rodeadas. Es que esto hay que pensarlo así, independientemente de la causa, allá hay problemas en algunos lugares de inundaciones, por ejemplo. No hablemos solo de cambio climático, es lo que referimos al principio. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? ¿Cómo se movilizan? ¿Qué es lo que pierden? ¿Cuántas son las pérdidas? ¿Cómo se cuantifican? Y no importa el barrio. Vos viste que pasa en todo Montevideo. Y no solo en Montevideo también, ¿no? Pero ese es el foco que le queremos dar. Y es el poner, el visualizar el problema. Básicamente claro. Visualizar. En lo que tiene que ver con género, es más o menos parejo la afectación por género en las zonas que estudiamos, 52% hombres, 48% mujeres, pero lo que nos decía Laura Marrero, la especialista en género del Ministerio de Ambiente, es que sobre las mujeres, y sobre todo las mujeres de niveles socioeconómicos bajos, el efecto va a ser mucho mayor que sobre los hombres, porque en estos barrios, pasa en general, ¿no? Pero en estos barrios la mujer está más a cargo de los niños y está más a cargo de los adultos mayores. Entonces, ante un escenario de inundación que vos no puedas mandar tus niños a la escuela, esa mujer no va a poder ir a trabajar, va a tener que quedarse en su casa, capaz justamente no tiene transporte para poder movilizarse, pero en el caso de que lo tuviera, tiene que atender a su familia y tiene que cuidar de su familia. Y lo mismo el cuidado de los adultos mayores, que ante eventos extremos, ya sea de calor extremo o de inundación, esos son una población susceptible de sufrir esas consecuencias. Entonces, bueno, las mujeres también se van a ver bastante más afectadas que los hombres en esos casos. Es la manera de visualizar también cada vez que se habla de cambio climático. ¿Qué se dice? Problemas de salud. Problemas sanitarios, va a haber gente afectada o por la humedad, por el tema de sequías o por, bueno, lo que fuere. Acá lo estamos mostrando. Es eso, es simplemente mostrar eso. Tomo acá un mensaje que llega de la audiencia y después sí les planteo para hablar del futuro. Dice acá, creo que se llama David, el oyente que escribe y plantea que le parece bastante apocalíptico. Dice que hace años que nos vienen asustando con esto. Y dice, de seguro hay modelos más optimistas, o eso espero. ¿Qué responden ustedes a eso? O sea, es como... Estamos hablando de que el apocalipsis sería lento en cualquier caso, ¿no? Estamos hablando de que sí hay varios modelos. Nosotros lo que modelamos fue un escenario, hay varios. Dijimos que modelamos el extremo para mostrar ante una situación extrema qué es lo que sucede. Ahora, todos estos cambios que se han modelado a partir de esos números, ¿tá? Marcan tendencias que tienden a ser reales, por así decirlo. Todo esto se modela en función del incremento de CO2 en la atmósfera. Y te dicen, bueno, si incrementa el CO2 en la atmósfera, vamos a tener tales temperaturas. Y esos tales incrementos de temperatura implicarían que haya un derretimiento de glaciales o esto o lo otro que generen un aumento del mar. Y ese incremento o ese aumento del nivel del mar genera estas acciones como lo que les estamos mostrando. Las tendencias actuales hasta la última COP, lo que fue la COP27 el año pasado en noviembre, está mostrando que no hay retroceso en lo que tiene que ver con esas emisiones o el incremento de CO2 en la atmósfera. Entonces, todos estos escenarios te están mostrando que hacia ahí vas. ¿Cuál es el punto de todo esto? A veces uno reacciona ante lo catastrófico y es decir, bueno, si tenemos esos escenarios catastróficos, nosotros al día de hoy podemos hacer algo, esto está modelado de aquí a 100 años.
80 años. ¿Tá? Sí. Lo que hagamos hoy va a depender de cómo sea el futuro. Y de hecho, no es algo que está ocurriendo, que ocurre a partir de hoy para adelante. Exacto. El aumento del nivel del mar está ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Sí. Desde que hay mediciones, por ejemplo, desde 1901, que son mediciones que hace la NOAA de Estados Unidos, en Montevideo, enfrente de la costa de Montevideo, el mar ha crecido... era 10 centímetros, ¿no? 11 centímetros. Sí. A razón de 1,1 milímetros por año. En la costa de Rocha, el mar ha crecido desde 1955, o sea, desde que hay mediciones, ha crecido 20 centímetros a razón de 1,4 milímetros por año. O sea, no es algo que estos números, lo que dicen estos números y lo que predicen estos números, no es algo que está ocurriendo desde ahora en adelante. Ya está ocurriendo, es un fenómeno que viene corriendo. Y no hay, y como decía Nathalie, no hay nada que diga que esto se frene, digamos. Entonces, es mejor saberlo y estar preparado. Y ahí yo quería introducir otro tema que tiene que ver con el tema de la vivienda, ¿no? Entonces, ahí hay decisiones de política pública, de descuento de impuestos, ¿no? De financiación en determinadas zonas de la ciudad, para edificar en determinadas zonas de la ciudad, y capaz que se está poniendo presión sobre una zona de la ciudad que corre riesgo de inundación. Entonces, capaz que no hay que financiar esos proyectos en esas zonas y hay que promover proyectos, me refiero a los proyectos de vivienda promovida, no me salía la palabra. Claro. Capaz que hay que referir esos proyectos en otras zonas donde no se prevé que van a ser que son inundables. Ustedes marcan algunos, de hecho, que están, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la Aguada ya es una zona que ante lluvias muy fuertes se inunda. Actualmente, y por un tema de drenaje. Exacto, entonces el modelo que nosotros revisamos prevé que ante un escenario de aumento del mar, bueno, el puerto va a quedar bajo agua y toda la zona de la Aguada y AFE va a quedar bajo agua. Entonces, ¿tiene sentido promover vivienda en esos lugares? Pasó también el año pasado, ¿no? Con aquella inundación fuerte en Malvin, sí. También pasó ahí en exacto, La Paz. Exacto, es una zona que frecuentemente cada cierto tiempo, cada ciertos años se inunda. Entonces, revisemos esas zonas, ¿no? Pusimos esa zona como ejemplo, pero revisemos en Montevideo, y es una idea de política pública de poder promover vivienda que no esté en zonas seguras, digamos, para la población. Claro, y de vuelta, no estamos hablando que toda la ciudad va a estar sumergida, o sea, que va a tener una columna de agua de 50 metros por encima del nivel, ¿no? Estamos hablando de ciertos niveles, de 10 centímetros, de 20, quizá menos, que son los que van a afectar la dinámica de la ciudad. Vos no vas a poder vivir en un lugar donde periódicamente se te llene 20 centímetros de agua. O sea, no vas a elegir a vivir ahí. Y quien tenga que vivir ahí porque no tiene más remedio, va a tener ciertos problemas, por lo menos de salud y laborales, que van a estar vinculados a esos 20 centímetros de agua, 10 centímetros de agua que tengas constantemente en tu casa. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Decíamos que ustedes se presentaron a un fondo del Centro Pulitzer, que es como la meca, ¿no? Para el periodismo, para cualquier periodista, la verdad que sí. Y yo siempre pienso, bueno, le usamos como, con esto no vamos a ganar un Pulitzer, hice algo a nivel Pulitzer, siempre como en chiste, ¿no? Sí, sí. Y uno dice, pero no puedo ganar solo para Estados Unidos, pero ustedes lo ganan. Sí, o sea, el premio, aclaremos, claro. No ganamos un premio Pulitzer, que para ahí sí hay que estar muy salado. Nosotros que el premio, y hay que estar en Estados Unidos. Y hay que estar en Estados Unidos. Ahí el centro Pulitzer tiene varias líneas de financiación. Nosotros postulamos a una línea que se llama Environment Your Work, de cómo el ambiente, digamos, afecta los trabajos y trabajadores. Entonces vamos a estar concentrados en determinadas áreas de trabajo en la costa uruguaya y vamos a hacer ahí no solo, digamos, una investigación narrativa y periodística, sino que lo que más me tiene motivado a mí esto es que vamos a emplear tecnología para medir cómo el agua, digamos, va a afectar a determinados centros poblados. Nathalie puede ahondar un poquito más en esa tecnología. Ahí está. Y focalizar que no es solo el agua, porque también vamos a estudiar otros escenarios. Pero básicamente, cuando hablamos de nivel de agua que sube o que baja, lo que estamos haciendo es una referencia topográfica. ¿tá? Y nosotros lo que vamos a hacer es modelar en esos escenarios la topografía actual y ver cómo es la dinámica de ese lugar, de ese área piloto que nosotros estamos modelando,
hacia atrás, ¿tá? Para entender qué es lo que pasaría en el lugar si hubiese una sequía o hubiese una inundación. Entonces, para tomar, bueno, lo que voy a mencionar son las áreas piloto que nosotros tomamos en este trabajo y las que propusimos, es focalizar en áreas donde predominen un empleo, un trabajador particular, ¿tá? Una actividad específica. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando en lo que tiene que ver con el arroyo de Balizas y la laguna de Castillos. Ahí hay un conjunto muy importante de pescadores artesanales que viven a lo largo del arroyo, de la laguna y a lo largo, o sea, en ese lugar. Entonces, lo que vamos a modelar es cómo un ascenso de nivel del mar afectaría a esas personas, cómo afectaría la dinámica del río y cómo afectaría el lugar. Pero hablar de cambio climático en este tipo de trabajos, si bien nosotros ahora estamos focalizando en inundaciones porque es lo modelado por el Ministerio de Ambiente ante ciertos escenarios, también estamos introduciendo el concepto de sequía, ¿tá? Porque son varios los cambios, o sea, son variaciones extremas. Puedes tener inundaciones, un evento extremo está definido no solo por una inundación, también por sequías, por ejemplo, y otros eventos meteorológicos, por así decirlo. Entonces, para ese modelamiento lo que vamos a empezar a trabajar son con tecnologías de monitoreo aéreo, ¿tá? Y básicamente tecnologías de monitoreo aéreo muy avanzadas, ¿tá? Que acá en Uruguay no se trabajan tanto, que fuera de Uruguay se trabajan mucho y que por suerte esas tecnologías están disponibles acá. Y bueno, tiene que ver con distintos tipos de cámaras, tiene que ver con el sistema LiDAR, o sea, distintos tipos de tecnología, lo que le agregamos información satelital y todo un registro temporal que nos va a permitir entender dinámicas de ciertos lugares a través del espacio y del tiempo. Eso es uno de los ejemplos. ¿Y eso lo van a empezar a trabajar este año? Ya estamos trabajando. Ya, porque hay que entregar el artículo en 4 meses, más o menos. O sea, es periodismo. Te financia Pulitzer, te dice, bueno, necesitamos este proyecto, pero no tenés un año para hacerlo. No es el típico proyecto que podemos tener de ciencia aplicada, ciencia básica, donde hay que desarrollar algo en, no sé, 18 meses, 2 años. No, acá tenés que hacerlo todo como máximo en 4 meses, para que la historia sea publicada y que la gente lo pueda ver. Entonces hay una dinámica, hay unos tiempos diferentes, ¿no? Sí. Le tienen más así. Y digamos que la vida igual siempre es así, pero en este caso tenemos que construir esa historia con esa narrativa periodística que es distinta a la que nosotros usamos y que tiene que estar disponible que en mayo, en junio ya tiene que estar liberado. O sea que desafíos varios. Sí, pero es lindo, esa es la parte linda. Y conlleva también, ahí es donde viene eso de, bueno, hablamos de ciencia, está la parte de narrativa, se construye con ciencia y tecnología, pero se enfoca mucho en lo que es el área social. Se van a hacer entrevistas con la gente mostrándoles, bueno, mirá, esto podría llegar a pasar. No para asustar, sino también para ver qué es lo que la gente piensa de eso. Y para entender en esos lugares a quien trabaja, que te diga, bueno, ¿qué pasa acá si tienes una sequía? ¿Qué te pasa a vos si hay una inundación? Explícanos, porque nosotros no vivimos ahí, nosotros lo leemos, pero queremos en primera persona que vos nos estés diciendo qué es lo que va a pasar. Entonces así lo vamos a tomar con distintos ejemplos. Y ya salimos un poco, si bien seguimos trabajando en Montevideo, salimos de Montevideo y lo que queremos ver es el efecto en distintos escenarios, ¿tá? Gabriel Farías, periodista, Natalia Obet, científica, doctora en geociencias, parte de los dos de este proyecto, de este grupo. ¿El grupo en sí tiene trabajo? ¿Tiene nombre? Y estamos bajo el paraguas de Amenaza Roboto. Bien, pero el grupo que hizo la ciudad sumergida. Ahí ¿viste está. Cuando hoy preguntaste, esto está enmarcado en un proyecto, tiene un nombre? Nosotros nos miramos, porque no, eso todavía no lo pensamos, pero es un grupo que trabaja junto en esos temas y que le vamos dando. No se va a llamar la ciudad sumergida parte 2, supongo. No, capaz que podemos hacer una ciudad sumergida parte 2 cuando estén los nuevos datos del censo, que estuvieron hablando de eso en el programa. Está. Claro, porque todo esto se basa también en datos de población. Los nuevos datos que para nosotros van a ser... más de una década. Claro. Probablemente haya cambiado. Pero es que aparte vamos a tener acceso, esperemos, a otro tipo de datos. A población, a hacer un análisis demográfico, trabajo. ¿Qué tipo de trabajo tiene la gente que vive ahí? O sea, hay todo un conjunto de nueva información que se genera. Vas avanzando, tecnologías nuevas. Eso es impresionante. Y va a ser público. Así que para nosotros, genial. Muchísimas gracias a ambos. Dale, gracias a vos. Chao, chao.